Ya. Ya, ahora sí, estamos en vivo. Vale, Sí, en vivo. en vivo, vale. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo de Colombia Nos Une, el equipo de nuestra Cancillería Colombia, por permitirnos este espacio. Muchas gracias a Angélica Sagragua por acompañarnos en esta actividad que hemos organizado desde la Embajada de Colombia en Suecia con el apoyo de nuestro consulado en, en Estocolmo para realizar esa actividad, que sea un éxito con todos nuestros connacionales y personas que nos acompañan en cada uno de los espacios en los cuales nos encontramos en la presente coyuntura. El, propongo si damos un margen de unos 2 minuticos Sí, de acuerdo. para cada una de las personas nos puedan acompañar y hacemos posteriormente la presentación Empezamos de la nuestra presentación, sí. invitada que tenemos el día de hoy, Angélica, y comenzamos con la actividad. 2 minutos, por favor. Okay. Yo aprovecho para agradecer a la Cancillería, a Colombia Nos Une, al equipo de trabajo del Consulado de Colombia en Suecia por su invitación para estar aquí y realizar esta actividad y hablar sobre alimentación saludable. Muchas gracias. Muchas gracias. Empezamos a las 15:05. ¿Sí? Perfecto. 2 minutos Así para damos que el todos tiempo. nuestros connacionales nos acompañen. Sí. Bueno, creo que podemos comenzar ahora sí con la actividad. Voy a aprovechar nuevamente para extenderle un saludo a cada uno de los connacionales que nos acompañan el día de hoy. Nuevamente agradecer al equipo de Colombia Nos Une, de nuestra Cancillería, que nos ha facilitado ese espacio del acompañamiento técnico y en las redes sociales de nuestro ministerio. Asimismo, agradecer a todo el equipo de la Embajada de Colombia ante el Reino de Suecia y el equipo del Consulado de Colombia en Estocolmo. Muchas gracias nuevamente, Angélica, por acompañarnos en esta actividad. Angélica Saragua es nutricionista y dietista de la Universidad Nacional de Colombia y también de la Universidad de Turín en Italia, con un máster en estudios de nutrición y en estudios de nutrición. Tiene una larga experiencia, tiene una larga experiencia y que ha desarrollado sus actividades especialmente en el norte de Italia y presta también sus servicios, ha prestado sus servicios también a nivel profesional en diferentes entidades en Colombia y desde hace ya un tiempo se encuentra radicada acá en Europa.
Nuevamente, gracias, Angélica, y cedo la palabra a tu conocimiento, a compartir esta valiosa actividad con todos nosotros. Okay, gracias, Paulo. Yo repito mi agradecimiento también hacia la Cancillería, hacia Colombia Nos Une, al equipo de trabajo del Consulado de Colombia en Suecia. Y hoy les voy a hablar sobre cómo mantener un peso saludable durante la cuarentena y cuáles son los alimentos que se deben incluir en la alimentación para ayudar a funcionar correctamente el sistema inmunitario. Un tema muy importante en este momento. En específico, hoy les voy a hablar sobre cuáles son los buenos hábitos alimenticios a los cuales debemos prestar atención, cómo organizar un menú semanal. Les voy a dar algunos tips sobre cómo organizarlo, de modo que sea saludable, de modo que incluya todos los alimentos de los cuales tenemos necesidad en este momento. Les voy a hablar sobre cómo organizar y hacer una lista de mercado inteligente. También voy a hacerles algunas recomendaciones antes, después y durante la ida al supermercado, cuando en tiempos de normalidad y ahora en tiempos de emergencias debido al coronavirus. Les voy a hablar sobre el hambre emotivo, el hambre de dulces, cómo identificarlo y cuáles serían las estrategias para compartirlo. Y por último, sobre actividad física. Ahora les hablo sobre buenos hábitos. El primer hábito que les quiero mencionar es la hidratación, ¿correcto? La hidratación es un punto que en este momento, como las rutinas se han visto alteradas porque hay la imposibilidad y la limitación de ir al trabajo, a la universidad, y estas rutinas ligadas al trabajo y universidad de escuela hacían imponer horarios y ya romper esas rutinas que permitían hidratarnos. Entonces se necesita crear nuevas estrategias. Una de las cosas que les recomiendo a mis pacientes, porque esto es un punto que varios pacientes me cuentan, y lo que les recomiendo es coger una botella de vidrio o de plástico duro y ponerla en un lugar de la casa donde se pasa mucho más tiempo, en la cocina, en la sala, en la habitación. Y si la botella es de 1 litro o de 750 mililitros, ustedes saben que se tienen que tomar 2, 3 de estas, y en este modo controlan la cantidad de líquidos que toman. Otro punto importante, como ya les había anticipado, son los horarios de comidas que se ven alterados, porque el sueño se ve alterado, la rutina es diferente en este momento, pero es importante fijar horarios también ahora. Fijen o establezcan en familia o con las personas que conviven, establezcan estos horarios, que de las 4 o 5 comidas, de acuerdo a lo que les va mejor a ustedes. O sea, estamos hablando del horario del almuerzo, de la cena, del desayuno y de las 2 meriendas o una merienda del día. Eviten comer entre estas comidas. Si han establecido que 4 comidas al día son suficientes, pues no deberían necesitar comer extras o ir a picar en el refrigerador o en la alacena. Este comportamiento les puede hacer aumentar la cantidad de calorías que necesitan diariamente. Otro hábito importante es el aprovechar el tiempo, este periodo que pasamos en casa, y compartir las comidas, al menos las comidas principales, el almuerzo y la cena, con quien convivimos, con la familia o con quien se convive. Recordemos que la alimentación, los alimentos no solamente son una vía para nutrirnos, también tiene otros símbolos
como el compartir, como la alegría, como la familiaridad. Aprovechemos este periodo para enlazar los lazos y unirnos en esta situación difícil. En este momento hay muchas personas que se han lanzado por cocinar nuevas recetas, pero por ejemplo en Italia la venta de harina ha crecido en un 280% porque todos se lanzaron a hacer postres, a hacer tortas. Y está bien probar a hacer nuevas recetas de este tipo, pero recordemos que el consumo de estos alimentos, de estos dulces, debe ser consumido ocasionalmente, una vez a la semana. Y si quieren hacer una receta dulce, está bien incluir a los niños, también puede ser una actividad bonita de hacer con los niños, pero el consumo de estos productos debe ser ocasional. Y también limiten la porción que preparan. Si hacen una torta, tengan en cuenta el número de porciones que les va a salir de esa torta. Si son 2 personas las que viven en casa, pues hagan porciones adecuadas para esas 2 personas y en modo en que no tengan que comer la torta súper grasosa por toda la semana. Es un buen momento también para recordar y reafirmar las reglas relacionadas al momento de comer y sobre todo el momento para dar buen ejemplo a los niños también. Se puede aprovechar para reforzar la idea y el comportamiento de evitar distractores en la mesa, como la televisión, como el radio, el periódico, los celulares que deben estar lejanos de la mesa. El momento de comer debe ser sagrado y debe ser dedicado exclusivamente a comer y a dialogar y a compartir con las personas que están sentadas en la mesa. Entonces, hagamos atención a este tipo de comportamientos. Les recomiendo que para controlar las porciones, la cantidad de comida que se come, lleven a la mesa y se sirvan en su plato la porción que les da satisfacción. Eviten hacer repites, eviten ir por comida extra al refrigerador. Acostúmbrense a servirse la porción, lo que será su comida y llegar hasta el punto en el que su saciedad llega a un 70-80%. Un 100% ya es extra llenos, un 80% está bien, es un punto bueno cuando estamos comiendo. También otro hábito bueno es el dedicar el tiempo para masticar y comer lento. Pero más que comer lento es el dedicar nuestra atención y observar cuál es el gusto de los alimentos y experimentar los alimentos con todos los 5 sentidos. Con el tacto, con observar también el color, la textura de los alimentos, el sonido que hacen estos alimentos, hacer atención a este tipo de características de los alimentos ayuda a comer más detenidamente, a ser consciente de nuestra alimentación y mis pacientes que inician a comer en este modo automáticamente se sienten sacios con una porción moderada de comida, reducen automáticamente las porciones de alimentos que consumen y aprenden a escoger, o sea, viene automático, escoger alimentos de mejor calidad con este simple ejercicio de observar las características de los alimentos. Si quieren, en mi Facebook y en mi canal de YouTube, Angélica Sagrava, encuentran un ejercicio que se llama Mindfulness Eating, comer con gusto, y eso les sirve como guía para comer con más atención, con toda la conciencia que necesitamos al momento de comer. Les recomiendo siempre empezar sus comidas, almuerzo y cena, con una porción de verdura, que puede ser cruda, mejor si es cruda porque estimulamos la masticación, nos demoramos un poco más en masticar, o puede ser también cocinada. En este momento les comparto mi presentación.
Y podemos observar este plato de Harvard, esta imagen de Harvard, que nos enseña y puede ser una guía importante para organizar el menú, nuestros menús semanales. Vemos que en el plato está incluida la verdura, la fruta, los cereales integrales y las proteínas. Y también mencionan los aceites saludables y el agua, así como la actividad física, de la que vamos a hablar al final. Ahora, les hablo sobre las frutas y las verduras, que son parte importante de la alimentación. Deben consumirse diariamente. Todos estos alimentos mencionados en el plato deben ser consumidos todos los días. Y en cuanto a las verduras y las frutas, las porciones diarias deben ser 5 porciones diarias. O sea, podemos organizar de modo que la verdura se consuma a almuerzo y cena, que ya son 2 porciones, y 3 frutos medios en el arco de la jornada, que se puede consumir al desayuno, junto al almuerzo, por ejemplo, y en una merienda. Así se consumen las 3 frutas diarias. Las verduras y las frutas deben ser variadas, siempre tratar de consumir verduras y este tipo de productos diferentes cada vez, mejor si son de temporada o de estación, en el caso en que en el país donde vivimos esté la estación. Deben ser de regiones y localidades cercanas a donde vivimos. En este modo, la fruta y la verdura no es transportada por largas distancias. Cuando estos productos son transportados por bastante tiempo, pierden nutrientes. Por eso se recomienda fruta y verdura de zonas cercanas, además que apoyamos la economía local de estos lugares donde vivimos. Entre las verduras no debemos incluir las papas no son verdura, los frijoles, los arvejas tampoco, el aguacate tampoco. El aguacate es un fruto graso que debe ser consumido con moderación. La porción de verdura mínima que les recomiendo son 150 gramos, 200 gramos. Si no tienen una balanza, se pueden guiar por llenando la mitad del plato, al menos la mitad del plato con verdura. Ya hablamos de las características de la fruta, que deben ser de diferentes colores, diferente variedad, de estación, debe ser fresca en la medida de lo posible. Entre las frutas, les recuerdo que fruta seca como, por ejemplo, fruta deshidratada, como los duraznos deshidratados, los higos deshidratados, son mucho más ricos en azúcares y deben ser consumidos con moderación, muy ocasionalmente. Estoy hablando de frutas normales, frutas frescas, que es mejor consumirlas enteras y no en jugo. En la otra parte del plato vemos que un cuarto va para los cereales integrales. Estos cereales son el trigo, el maíz, la quinoa, la cebada, la espelta, el mijo. Todos estos cereales se recomienda que sean integrales. En este modo agregamos fibra a nuestra alimentación y en este modo también consumimos mucho más nutrientes. También en este cuarto de plato se pueden incluir los subproductos derivados de cereales, como el pan, la pasta, las galletas saladas. Y claramente se deben evitar esos cereales que son refinados. En el otro cuarto del plato vemos que se mencionan las proteínas saludables. Estas proteínas provienen de las aves, de los pescados, de las legumbres. Las porciones de pescado recomendadas a la semana son 2 porciones a la semana, y la de legumbres o leguminosas, que son arvejas, lentejas, frijoles, garbanzos, habas, lupinos, que son otro tipo de leguminosas. Estas se deben consumir de 3 a 4 veces a la semana, combinadas siempre con un cereal
O sea, la combinación arroz con frijoles ya es suficiente, ya ahí se tiene la porción de cereales, de carbohidratos y la fuente de proteína. No es necesario agregar más carne. Las carnes rojas, que han sido un tema de bastante polémica, en una alimentación saludable podrían ser consumidas 2 veces a la semana, 2 porciones a la semana o máximo 500 gramos a la semana. El queso puede ser otra proteína saludable. Este queso debería ser bajo en grasa y se puede consumir 2 veces a la semana en modo de variar la alimentación mucho más. Las carnes que se deben evitar, en cambio, son el bacon, que tiene una porcentual de proteínas muy baja y en cambio es muy alto en grasas y son sobre todo grasas poco saludables. También las carnes procesadas, como la carne, el hot dog, la salchicha de hot dog o el jamón que ha sido procesado con poca cura o con ingredientes de poca calidad. Eso no, también a los niños acostumbrémoslos a darles carnes y proteínas de buena calidad. El hot dog no puede ser la proteína de un niño. Ahora, les voy a hablar sobre los aceites saludables. Les recomiendo vivamente que este aceite que usan para cocinar y para condimentar sus comidas sea aceite de oliva extra virgen, que tiene un alto contenido de antioxidantes que dan efectos benéficos a su alimentación. Es mejor si este aceite se usa en crudo, así como se puede usar también para cocinar. Pero en crudo se aprovechan mucho más los antioxidantes. También se podría usar aceite de colza o de canola, que es rico en omega 3. Y las grasas que se deben evitar son esas grasas sólidas y de origen animal. La mantequilla, por ejemplo, la manteca se deben evitar porque son grasas sólidas que van a obstruir las arterias, y así como las grasas trans que se encuentran normalmente en productos procesados, y se pueden dar cuenta de que un alimento tiene grasas trans cuando leen la etiqueta. Es importante hacer este ejercicio cuando se compra la comida. Les hablamos de agua de nuevo. Agua que sirve para o sea, es el alimento principal con el que se debe cumplir, llegar a nuestra necesidad de hidratación, que es 1,5 litros a 2 litros de agua diaria, es lo que se debe consumir, o los famosos 8 vasos al día. En vez de agua, se pueden usar tés aromáticas, cafés, pero ojo al contenido de azúcar, deben ser sin azúcar, y ojo a otras sustancias como la cafeína presente en el café. Entonces se debe poner atención a este tipo de alimentos también. También en este vaso de agua se puede poner la leche. Sobre todo en los niños es importante, pero también en los adultos. Se podría consumir 1 o 2 porciones de leche y lácteos al día. Y lo que se debe evitar entre las bebidas son los jugos, así sean de fruta natural, hechos en casa. Es mejor comer la fruta. Se debe evitar las bebidas azucaradas, como las gaseosas, los jugos industriales, que son altos en azúcar. Ok, las vitaminas y minerales que se deben incluir en nuestro menú, en nuestra alimentación, para sostener y ayudar a tener un buen funcionamiento del sistema inmunitario, son la vitamina D, la vitamina C, la vitamina A, el zinc, el selenio y el magnesio. Debemos incluir los alimentos que tienen estos nutrientes. Respecto a la vitamina D,
los pescados como el arenque y el salmón contienen vitamina D, les recomiendo incluirlos en su menú. También los derivados lácteos como el yogurt, la leche, los quesos. Los huevos también contienen vitamina D. Y los vegetales de verdura, vegetales de hoja verde los contienen. Asimismo, los vegetales de hoja verde contienen también vitamina C y magnesio. Entonces les recomiendo incluir lechuga, espinacas, acelgas en sus menús, así como el brócoli y las coles rizadas o el repollo. Son alimentos saludables que contienen vitaminas importantes para el sistema inmunitario. Entre las frutas podemos incluir las frutas cítricas como la naranja, la mandarina, el kiwi, la piña, que son ricas en vitamina C. Y incluyamos también semillas de sésamo, semillas de calabaza en nuestras ensaladas, que tienen zinc, son ricas en zinc, así como las aves de corral, así como las garbanzos y las lentejas, son fuentes de zinc. Entre los alimentos que contienen selenio encontramos también el arroz integral y las carnes de aves, así como la cebada. Los vegetales de hojas verdes, de nuevo se los repito, son fuentes de magnesio, así como el aguacate y las almendras y las semillas de chía. Son importantes alimentos que contienen vitaminas y magnesio. Ahora salgo de la presentación y les hablo. Les cuento cómo se debería organizar una lista de mercado. Y creo que, gracias. Una lista de mercado saludable es un instrumento muy útil y es estratégico para mantener una buena alimentación durante la semana. La lista de mercado es el reflejo del menú que hemos organizado. Para evitar desperdicios, porque es uno de los objetivos de la lista, evitar desperdicios, evitar comprar comida de más, evitar comprar de menos también, y evitar también botar dinero. Para hacer eso, para evitar desperdiciar comida, entonces lo primero que se debe hacer es controlar la despensa, como siempre se ha hecho. Les recomiendo no incluir snacks salados ni dulces, como las papas fritas, el maíz pira, el maíz que está ya empacado para meter en el microondas. Es mucho mejor consumir un maíz pira normal, el que siempre se ha comido, y prepararlo en la ollita tradicional. Miren las etiquetas de este tipo de alimentos, que seguramente son altos en grasas y a veces grasas que no son saludables, en sal, en azúcares, en otro tipo de nutrientes que no son saludables. Acuérdense siempre de incluir verdura y fruta en su lista. En este momento, los alimentos congelados y enlatados son alimentos estratégicos que que tienen una larga vida en la despensa y les evita ir al supermercado frecuentemente. En este momento es buena costumbre, es bueno se recomienda ir una vez a la semana al supermercado, y por eso es útil hacer una buena lista de mercado también. Les recomiendo, antes de ir al supermercado, coman algo, llénense el estómago normalmente y vayan al supermercado. Algunos estudios han encontrado que las personas que van con hambre al supermercado son más propensas a comprar alimentos que son poco saludables. Las papas, los dulces, es más posible que se compren cuando se tiene hambre. Podemos mostrar la pantalla en este momento. Gracias. Y les muestro la lista de mercado la lista de mercado que he diseñado y que pueden descargar de mi Facebook en modo de tener una base
de alimentos saludables, porque esta lista ya está pensada con las porciones que una persona necesita para toda una semana. Si les es útil, la pueden descargar del Facebook. Ok, ahora podemos salir de la presentación y les hablo sobre el comportamiento en el supermercado. Si en la lista de mercado no hemos incluido los snacks, tampoco se debe ir a ese pasillo, porque seguramente o muy posiblemente serás tentado a incluir alimentos poco saludables si se pasa por este tipo de pasillos. Además, establezcamos como regla personal, como política personal, el no incluir alimentos que no están en la lista, a menos que sea estrictamente necesario, claro. Les recomiendo controlar siempre las fechas de caducidad de los alimentos, escoger las que son mucho más lejanas y leer los ingredientes de las etiquetas para escoger los alimentos de mejor calidad. En este momento en el que debemos hacer atención, tomar algunas medidas de seguridad para evitar contagios en el supermercado también, les recuerdo que es necesario usar guantes, tapabocas y mantener una distancia de al menos 1 metro de las otras personas. Los guantes no nos hacen invisibles al virus, entonces tengan cuidado también donde ponen las manos y eviten tocarse con los guantes los ojos, nariz y boca, así como lavarse las manos antes y después de usar los guantes y eliminarlos cuando se han usado. El tapabocas, les recuerdo que debe tapar nariz y boca para que sea un medio de protección seguro. Después de llegar del supermercado, se debe lavar la fruta y la verdura como siempre se ha hecho. Pueden usar una solución que venden a posta para desinfectar fruta y verdura. Puede ser una buena costumbre desinfectar los empaques y no porque el virus se puede contagiar por medio de los alimentos, porque el virus no se contagia así, más porque el virus puede sobrevivir en los empaques, en las superficies de plástico y de acero desde 12 horas hasta 72 horas. Entonces, como buena norma, sobre todo si se convive con personas que están a riesgo, como ancianos o personas inmunosuprimidas, desinfectar con alcohol no está de más. Y de nuevo, lavarse las manos después de haber organizado todos los alimentos en la despensa en el refrigerador. Ahora les hablo sobre el hambre emocional, porque es una condición que mis pacientes me mencionan en estos días, que es muy común y sucede por esas emociones de ansia, de estrés, por el sentir la falta de control de la situación, no poder manejar la situación, por esa falta de objetivos también puede pasar, por el sentirse solos. Bueno, este tipo de emociones puede llevar a sentir hambre que no es normal, es hambre emocional. ¿Cómo se identifica? Porque esta hambre llega al improviso, de un momento a otro, en horarios que no son los normales de comida. Además, esta hambre se siente como una urgencia de comer, sobre todo alimentos específicos. Y sobre todo a comer alimentos que no son saludables, los dulces, las papas, las galletas, este tipo de alimentos. Y usualmente los hace comer en modo insensato y sin freno. Esto es lo que las características de esta hambre emocional. Normalmente también hay una hambre de dulces y esto sucede porque el gusto dulce en el cerebro produce una respuesta
y un sentirse de bienestar, pero que este sentir de bienestar es momentáneo, es pasajero. Entonces, al final no es útil. ¿Qué se puede hacer? Se puede, bueno, una vez que se ha identificado, se deben activar, establecerse objetivos profesionales o educativos o personales, puede ser útil, y eso se logra desde el primer momento de la mañana, haciéndose una ducha, vistiéndose bien para empezar la jornada y estar activos toda la jornada. Y hablando de actividad, de ser activos, les hablo de actividad física, que esa actividad física debe ser, la actividad física estructurada debe ser de 150 minutos a la semana. Eso equivale a 5 sesiones, cada una de 30 minutos. Esto en la semana. Y en este momento nos podemos ayudar de páginas web, de canales de YouTube, de aplicaciones que ofrecen los entrenamientos para mantenerse activos y son gratuitos en muchos casos. También se puede aprovechar el tiempo, este tiempo para estar activos haciendo cosas en casa, como el pintar paredes, el limpiar a profundidad la casa, organizar los armarios, por ejemplo. La casa siempre da tareas para hacer y eso nos ayuda a limitar el tiempo que estamos sentados en el sofá o de frente a la televisión o al computador. Entonces les invito a también tener en cuenta la actividad física. Podemos mostrar la pantalla en este momento. Ok, si tienen alguna duda más adelante, pueden contactarme en mi Facebook, en mi Instagram o en los otros datos de contacto que dejo, como mi teléfono y correo. De todas maneras, ahorita voy a resolver las dudas que en este momento les surgieron. Les agradezco mucho su atención. Y ahora resuelvo preguntas. Ok, ahora estoy leyendo las preguntas. Después de hacer ejercicio, ¿qué alimentos recomiendas consumir? Depende del momento de la jornada. Si es a media tarde, consumir una merienda que puede contener un lácteo y unas galletas, por ejemplo, o simplemente puede ser un budín que contenga leche, o puede ser una aromática con galletas, puede ser un trozo de queso, una porción de queso y una arepita chiquitica, puede ser un post-workout. Si tienen algunas otras dudas interesantes. Los vegetales sí se pueden consumir en la noche tranquilamente. Los vegetales son fuente de fibra, son una fuente también de vitaminas y de minerales importante y consumirlos en la noche no está para nada contraindicado. Así como la fruta también se puede consumir de noche, que es uno de los mitos populares. La fruta se puede consumir de noche, es solamente importante considera la porción de un fruto, la porción es un fruto, y un fruto pesa 150 gramos, que es la porción. Entre las preparaciones que se pueden hacer en la noche para
mantener un peso saludable, que puede ser estratégico, son las sopas, una crema de verduras que no sea rica en carbohidratos, o sea, hacer una que contenga solamente la verdura, de pronto una papa pequeña y basta, y eso podría ser la cena, y acompañarla con un fruto, por ejemplo, y así hacen una cena completa. Y una proteína. Cuando se tienen dolores lumbares o de articulaciones, es mejor consultar un especialista, un fisioterapista, que pueda aconsejarla con los exámenes debidos. Los huevos, esta es una buena pregunta. Los huevos se pueden consumir en cambio de la proteína, o sea, como una proteína saludable. En la dieta mediterránea se aconsejan 4 huevos y 2 huevos sustituyen 100 gramos de carne. Esa es la proporción. Aunque hay estudios que dicen que consumir un huevo al día no está relacionado con el aumento de colesterol cuando se tienen niveles de colesterol adecuados en sangre. Se pueden congelar los vegetales por tiempo largo, 20 o 40 días para consumir luego. Ahora, los vegetales, hay vegetales que ya los venden congelados y sí, 1 mes, 2 meses se pueden mantener los vegetales en el congelador. Se pueden mantener sea crudos como cocinados, que es una buena estrategia para cuando se trabaja o se está ocupado en la universidad, cocinar vegetales a la grilla o en una sartén y ponerlos en envases y meterlos en el congelador es una buena estrategia para tener estos alimentos ya listos, casi listos, y consumirlos velozmente. Los alimentos aconsejados para combatir la ansiedad son aquellos que son ricos en triptófano. Y estos alimentos son las almendras, una porción de 15 gramos, 20 gramos, los ayuda, porque recordamos que los frutos secos son ricos en grasas, entonces son alimentos saludables, pero se deben consumir con moderación. Una porción de 15 gramos, 20 gramos son más que suficientes. Alimentos que para acelerar el metabolismo, el brócoli es un alimento estratégico. Las lentejas también son alimentos estratégicos y las lentejas las podemos incluir en la porción de proteínas. Otros alimentos son los quesos bajos en grasas, que se pueden incluir también en la parte de proteínas saludables. Las porciones de carnes rojas que se recomienda consumir en una dieta saludable son 2 a la semana o al máximo 500 gramos a la semana para evitar el riesgo, para disminuir la posibilidad de cáncer al colon y al sistema digestivo, como se ha encontrado y como ha declarado la OMS el año pasado. ¿Cuántos vasos de agua al día? 8 vasos son suficientes para hidratarse. 8 vasos que pueden ser también sustituidos. El alimento principal que hidrata es el agua y es lo que debemos privilegiar. Pero si sustituimos, tomamos infusiones o aromáticas de hierbas naturales sin azúcar o con un endulzante natural como la stevia y que es bajo en calorías, pues también se pueden consumir.
Además que las infusiones pueden dar beneficios y pueden ayudarnos a mantener un buen estado de salud. Muchas gracias, Angélica. Revisando ya cada una de las preguntas que nos han hecho los diferentes asistentes a su amable conferencia. Gracias a cada uno de ellos por acompañarnos, por su valioso tiempo, así como el destacado Gracias. conferencia que nos has dado en compartirnos este conocimiento a cada uno de nosotros, y extendemos nuevamente nuestro agradecimiento desde la embajada y desde nuestro consulado acá en Suecia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y también a las personas que participaron y estuvieron atentos a la conferencia hoy. Gracias de nuevo a todos ustedes.